Muy buenos días, queridos amigos. ¿Son ustedes personas que aun cuando se consideran hijos de Dios, viven con temor, viven con miedo, viven como si estuvieran en la oscuridad? Bueno, hoy el salmo que nos comparte el rey David es un salmo hermoso. Solamente este salmo podría servirnos para varios días de reflexión. Y lamento que solamente tengamos unos pocos minutos para estudiar todo este contenido, pero trataremos de abarcar lo más posible. Leo para ustedes el Salmo 27, versículo 1 y dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Y el rey David inicia este salmo con una declaración. Él dice: El Señor es mi luz y mi salvación. En la tradición judía se cree que este salmo fue escrito por el rey David cuando él ya era un anciano. Y en alguna ocasión, siendo ya muy anciano, para variar, sus enemigos acérrimos, los filisteos, vinieron a atacarlos. Y David estaba ya muy cansado y él no tenía las fuerzas para entrar en la guerra. Y hubo un gigante que trató de matarlo. Ese gigante se llamó Isbi Benot. Pero hubo uno de sus colaboradores del rey David, Abisai, que corrió para ayudar a David y sacó una espada, mató al filisteo y salvó la vida del rey David. Y en la tradición judía se ha dicho que ese evento marcó tanto la vida del rey David que él escribe este salmo en lo que él dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo? Porque Él defiende mi vida. Y si algo va a resaltar el rey David en este salmo, es que él no es fuerte, él no es una persona que logre sus triunfos por su propia fuerza, sino que él depende de lo que Dios hace por él. Sigue diciendo versículo 2, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vea usted cómo el rey David dice: yo estoy tranquilo, yo estoy calmado. ¿Pero por qué? Porque aun cuando un ejército venga contra mí, puedo estar tranquilo porque yo sé que el Señor es mi luz y mi salvación. Evidentemente la confianza del rey David no está en lo que él es, en lo que él puede lograr, está en lo que Dios hace a su favor. Así que yo le preguntaba de principio: ¿es usted una persona que, considerándose hijo de Dios, usted vive en temor, vive con miedo, vive como si estuviera en oscuridad? Bueno, es el momento de tomar la escritura en serio. Y si para el rey David el Señor era su luz y su salvación, luz es lo opuesto a la oscuridad. La oscuridad está caracterizada por el miedo, por el temor, por la ansiedad. La luz está caracterizada por sentirse seguro, por sentirse a salvo, por sentirse confiado. Y en el Salmo 25, él inició diciendo: mi Señor y mi Dios, en ti confío. Y en el Salmo 26, él igualmente llegó a decir: porque en ti confío. Y en el 27 sigue diciendo: en ti yo estaré confiado. Si algo caracterizaba a David, era su tremenda confianza en la provisión y en el cuidado de Dios. Versículo 4 dice: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá, me pondrá salvo sobre una roca. Entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos, entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. Y mire, a lo mejor aquí encontramos algunas de las razones por qué usted, siendo un hijo de Dios, vive en miedo, en temor y como si estuviera en oscuridad. Porque lo que había en el corazón del rey David era su anhelo, su ferviente deseo. Dice: una sola cosa te he pedido, Señor, una cosa sola deseo: estar en el templo todos los días de mi vida. Y recuerde que en los tiempos del rey David y lo que había sucedido con el pueblo israelita, Dios les había ordenado construir un tabernáculo y después fue el templo. Y en ese tabernáculo Dios descendía para mostrar su presencia delante de su pueblo, con su pueblo. Así que para ellos estar en el templo era estar presentes delante de Dios.
es un poco distinto para nosotros porque hoy día el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón. Nosotros no vamos al templo porque ahí Dios descienda, ahí vamos porque somos familia de Dios y porque juntos los que tenemos la presencia del Espíritu de Dios nos unimos para adorar y alabar al Señor. Pero quiero resaltar algo. Dice el rey David que él quería estar metido en el templo, dice, pero quería estar en el templo para adorarlo y contemplar su hermosura. ¿Sabe con qué propósito Dios nos creó? A nosotros las personas. Nos creó con el propósito de glorificarlo, de alabarlo y de vivir gozando de su presencia. Por lo tanto, una persona que no se ocupa de adorar, de glorificar, de alabar a Dios, de darle gracias, pues evidentemente vive fuera del propósito que Dios le ha marcado. ¿Por qué el rey David tenía esta profunda confianza? Porque su anhelo era estar delante de la presencia de Dios. Mire usted lo que dice adelante, versículo 7. A ti clamo, Señor, escúchame, ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice, busca la presencia del Señor. Y yo, Señor, busco tu presencia. Y en la versión 60 dice, mi corazón ha dicho, buscad mi rostro, es decir, el rostro de Dios. Y esta imagen solamente pienso en algo. Cuando usted está platicando con una persona cercana, familiar a usted, y de repente esa persona voltea su mirada hacia otro lado, o está platicando con usted, pero constantemente está viendo para otro lado, pues llega un momento en que uno dice, oye, pero mírame a la cara, mírame a los ojos, estoy hablando contigo, quiero que me pongas atención. Y cuando el salmista dice, bueno, es que mi corazón me dice, busca el rostro de Dios, está buscando esa intimidad, esa profundidad de comunicación con Dios, en donde nuestra alma se alimenta de la misma presencia de lo que Dios es. Y dice, no te escondas de mí, no me rechaces con ira, pues mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. Y en la versión 60 inicia diciendo, no escondas tu rostro de mí, ¿no? El rey David le habla a Dios en su angustia, en su dolor, y le dice, Señor, no voltees tu mirada para otro lado, voltéame a verme a mí. Y rápidamente le digo, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús estuvo crucificado? Y hubo un momento en que el Señor Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen los grandes teólogos que en ese momento pareciera que Dios, el Padre, volteó su rostro porque no podía ver la carga de pecado que Jesús estaba llevando en la cruz del madero, que era nuestro pecado en su vida. Y Él voltea su rostro y dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando nuestro pecado. Y de igual manera el rey David le dice, no escondas tu rostro, voltéame, mírame. ¿Por qué? Porque no apartes tu vista de mí. Tú has sido mi ayuda, no me dejes solo y sin amparo, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Está la confianza en que el Señor es su luz y su salvación. No va a tener miedo porque Él está con él. Y va a buscar adorarle en el templo, va a buscar esos tiempos a solas de intimidad para fortalecer su confianza en Él. Y vea qué expresión, hay varios textos memorables de este salmo, cuando menos yo ubico 4, ahorita se los digo, pero uno de ellos es el versículo 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En la clase de ídolos hemos dicho que ante la ausencia de Dios en nuestra vida, nuestro corazón empieza a amar y a tomar como valioso lo que nos rodea, sean las cosas, sean las personas. Y nuestra confianza está puesta en las cosas y en las personas que nos rodean, no en la persona de Dios. Y dice el salmista, bueno, si tú me quitaras 2 personas que son las personas que pudiera más amar yo en mi vida, como mi padre y mi madre, dice, bueno, probablemente voy a pasar por un trance muy doloroso, pero mi confianza está en que tú me recogerás. Tú vas a ser mi Padre y tú como un Padre eterno lo serás para siempre. Dice versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, muéstrame el camino, guíame por el buen camino a causa de tus enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos. Y termina versículo 13 y 14 y dice, pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de mi vida. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes, sí, ten confianza en el Señor.
Qué hermoso salmo. Yo le invito a que usted lo lea en su Biblia, si tiene varias versiones lo haga y se aprenda de memoria. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Memorice el 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios a lo largo de esta vida. Queridos amigos, la Biblia es una carta de amor que Dios nos ha escrito y nos las ha dado para que nosotros podamos conocerle a Él. En este caso podamos conocer el testimonio del rey David, cómo él experimentó esa confianza y dejarse en las manos de Dios para vivir confiado, para vivir tranquilo. Querido amigo, yo te invito, querida amiga, no vivas en la oscuridad, no vivas en la zozobra, no vivas en el miedo, no vivas en lo oscuro. Ven a la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él ha prometido y Él ha cumplido en sus hijos el poderles dar paz y seguridad. Nuestra seguridad no depende de nuestras fuerzas, depende de lo que Dios hace en nuestra vida. Acompáñame en esta oración. Bendito Padre, toda la gloria, toda la honra sea para ti. Gracias porque nos das una Biblia que podemos leer y podemos comprender el gran mensaje para nuestra vida. Porque pudiera ser, Señor, personas que están viendo este video, que estén pasando tiempos de angustia, tiempos de ansiedad, tiempos de temor, tiempos de mucha preocupación. Señor, podemos leer el testimonio del rey David, que él decía, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué voy a temer? De nadie, porque el Señor es quien guía mi vida. Dice, y aunque acampe contra mí un ejército, yo no voy a temer, porque estoy confiado en su amor, en su protección, en su presencia en mi vida. Eso sí, ayúdanos a aprender del rey David, que él decía, una cosa yo busco, una cosa demando delante de Dios, que es poder estar en su presencia para adorarlo. Señor, que no falten en nuestra vida estos tiempos de estar cerca de ti para poder ver tu rostro, para poder conocerte lo que tú eres y poder amarte y poder entregarte plenamente nuestra vida. Yo ruego, Señor, por las personas que miran este video, derrama de tu gracia en sus corazones, infunde en ellos paz, de esa paz que Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento, y que tu gracia sea derramada en sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nuestro deseo es solamente compartir con ustedes de lo que dice la Escritura. Somos la Iglesia Cristiana Península Viva. Yo le dejo mi teléfono si usted necesita que le ayudemos orando por algo o algún consejo conforme a la palabra de Dios. Usted desea asistir los domingos a Península Viva, le dejo el teléfono, es una forma de contactarlo. Estamos para servirle. Un abrazo de nuestra iglesia.